Continuando con la temática, partículas elementales. Ayer vimos que cuando hay interacciones entre partículas, una manera muy útil de representar las interacciones es empleando unos diagramas, los diagramas de Feynman. Feynman ideó esta estructura para poder identificar las características de los procesos en los cuales se involucran partículas elementales, colisiones y todo ese tipo de cosas, que involucran, por supuesto, los bosones, que son los responsables de la transmisión de fuerza. Es un tema BEI, por supuesto, y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Los tomé tal cual de ojos. Permítanme. Ahí está. Diagramas de Feynman. Fíjense, este es un ejemplo. Recuerden que los diagramas de Feynman se dibujan siempre de izquierda a derecha. El tiempo transcurre hacia la derecha. No es la intención representar la trayectoria real que sigue la partícula, es algún tipo de proceso que ocurre. Entonces, aquí tenemos un electrón emite un fotón virtual y se desvía. Quiere decir, el electrón se está moviendo, emite el fotón y por conservación del momento, porque recuerden que el momento debe conservarse, el fotón lleva cierto momento y debe generarse un momento contrario para que se conserve el momento lineal y el electrón se desvía. Es lo que dice este diagrama. El electrón emite el fotón y se desvía. ¿Por qué lo hace? Habría que ver otros ejemplos enseguida para ver lo que ocurre. Aquí. Dos electrones interactúan mediante un fotón virtual, fuerza electrostática. Aquí vemos cómo, conforme el tiempo pasa, van los electrones y en cuanto se detectan, se emite el fotón. Y recuerden que esto genera la fuerza electrostática de repulsión, porque son electrones, y al generarse el intercambio del fotón, se da la fuerza de repulsión y los electrones luego se mueven de esta forma. Aquí está otro. Un electrón absorbe un fotón. Va el electrón, llega el fotón, lo absorbe como energía y la energía que lleva, el impacto que le produce, pues lo desvía. Entonces sigue siendo un electrón que fue impactado, que absorbió un fotón. Lo que le pueden preguntar en las pruebas es que identifiquen las partículas. Pues aquí pues un electrón, acá también lo cambió y este es un fotón. Recuerden que los bosones, solamente los W más, W menos cambian el sabor, cambian la identidad, porque esos bosones conllevan carga eléctrica, el bosón W más carga positiva, el W menos carga negativa. El fotón no, el fotón simplemente impacta, absorbe energía, pero no cambia las cargas, los signos de las cargas involucradas. En este siguiente, un positrón absorbe un fotón, la misma idea. El positrón, vean cómo se dibuja, como es antipartícula, la flechita va al revés, que no quiere decir que vaya a la izquierda. Es una simbología especial que sirve para indicar que es antipartícula. Llega el fotón gamma, le pega y lo desvía. Sigue siendo antipartícula, eso no lo va a cambiar. Aquí hay tres. Fíjense, el primero, un electrón emite un fotón. Va así, emite el fotón, conservación del momento y ocurre esto. Siguiente, un fotón, materializa un par electrón-positrón. Esto lo vimos ya antes, que la energía puede convertirse en materia cuando interactúa cerca de núcleos atómicos. Entonces aquí el fotón se desintegra, E igual a mc cuadrada, y en lugar de la energía del fotón aparecen dos partículas que son pares, el positrón y el electrón. Por supuesto, el electrón se dibuja con la flecha hacia la derecha conforme el tiempo pasa, y el positrón, por ser antipartícula, la flecha va a la izquierda. Este otro, un electrón y un positrón colisionan, materia y antimateria. Cuando colisiona la materia y antimateria se aniquila.
Entonces, al interactuar, ocurre la destrucción de las partículas y en su lugar aparece un fotón gamma. Lo mismo, el electrón, la punta va a la derecha porque es partícula, el positrón va a la izquierda porque es antipartícula. Este diagrama me representó cuando empecé a preparar las temáticas de física de altas energías, me da un verdadero dolor de cabeza, porque es un diagrama propuesto por Sokos, pero no lo explica, simplemente lo pone, así tal cual. No tengo inconveniente en entender lo que pasa acá, porque es un electrón, y acá otro electrón. Se acercan, interactúan con el bosón, que es el fotón, lo que genera que se dispersen y ya está. El asunto es, ¿qué es esto? ¿Qué rayos significa este fotón acá? Y le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Resulta, malo por Sokos que no lo aclara, pero recordarán que les decía que los bosones son partículas virtuales. ¿Qué quiere decir? Que aparecen solamente cuando se necesitan. Cuando se necesitan, aparecen. Si no, no actúan. Están como que potencialmente guardadas. Entonces, si yo tengo una carga eléctrica, esa carga eléctrica puede interactuar con otra carga eléctrica si la detecta. En cuanto la detecte, se intercambian dos fotones, está la fuerza electromagnética, atracción o repulsión. Lo que este diagrama indica, fíjense, es que viene este electrón y no ha visto este otro electrón, pero el fotón está guardado, potencialmente guardado. Y hagan de cuenta que conforme el electrón se mueve, el fotón se asoma y busca la carga eléctrica y no la encuentra. Cuando no la encuentra, regresa a su sitio. Y se la pasa así, saliendo y entrando dentro de la carga eléctrica negativa. En algún sitio, recuerdo, los profesores explicaban este fenómeno de una manera muy graciosa. Decían, hagan de cuenta que esta partícula es una persona que va caminando, va caminando, va caminando. Detrás de ella va otra persona que lo lleva agarrado a la cintura. Van los dos caminando, los dos caminando. El que va atrás agarrando la cintura, el que va adelante es el fotón virtual que va guardado. Es un solo paquete. ¿Sí? ¿Qué hace la persona? Se asoma, no ve nada, regresa. Se asoma, no ve nada y regresa. Y ahí van caminando, caminando, caminando. Es decir, esos profesores, es que este fotón gamma, hagan de cuenta que es la nube negra que sigue a Charlie Brown. La caricatura. Han visto que va el monito caminando y encima de él va una nube que lo está mojando, que está lloviendo. Hagan de cuenta que es el fotón virtual. Siempre acompaña la carga, no se hace manifiesto hasta que no interactúa como ocurre acá. Si es una idea muy loca, sí es correcto, pero eso es lo que quiso decir Sokos con este diagrama que nos lo deja sin mayor explicación. Bueno, diagrama de Feynman. Vamos a detenernos aquí un poco. Permítanme, porque quiero continuar mostrando otros detalles que son tomados tal cual de... Profe, Dime. ¿puedes explicar rápido otra vez esa cosa de que agarra el fotón, el electrón y de la cintura o ese modelo que dijiste? No dije eso, no dije eso, no dije eso. A ver, ahí va. Me tomo de acuerdo conmigo mismo aquí. Ahí otra vez. Van los dos electrones, ¿sí? Aquí van los dos. El fotón virtual va dentro de las cargas. Se llama virtual porque aparece solamente en caso de que sea necesario. Si no, va guardado, potencialmente guardado. Se llama virtual, insisto, porque aparece cuando se necesite. Entonces, lo que aquí indica este diagrama es que el fotón lo que hace es que se asoma a ver si hay una carga. Si no la ve, regresa el fotón otra vez, ya va adentro, adentro. Por acá no encuentra nada, o sea, está asomándose a ver si hay interacción, cosa que ocurre aquí. Aquí lo detecta, se emite el fotón virtual y ocurre la fuerza de repulsión. Lo que les decía que estos profesores lo que hicieron fue que un profesor se paró en un salón
y él fue la carga, el electrón. Atrás de él se paró otro profesor que lo tomó en la cintura. Entonces van los dos caminando juntos, fotón más electrón. El profesor que va atrás es el fotón y lo que hacía es que sin soltarlo se salía tantito y se asomaba. Volvía a formarse detrás de él, agarrar la cintura, seguir caminando. Se asomaba al otro lado, no había nada y regresaba. Y ahí iban caminando, 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 ejemplificando el hecho de que el fotón y el electrón van juntos. Es el electrón una partícula que va integrada, va dentro del electrón en movimiento, que no se hace efectiva hasta que no interactúa con otra carga. Es un modelo para poderlo entender mejor. Recuerden que los modelos son eso, imágenes que nos creamos para poder entender mejor fenómenos, pero son modelos. Bueno, aquí mismo voy a moverme. Hasta aquí. Miren, ¿sí ven esto, verdad? Los números cuánticos que hemos visto hasta la fecha son la carga de la partícula, el spin de la partícula, que es un medio si son fermiones, que es uno si son bosones, y la fuerza de color rojo, azul y verde. Hay otros números que sirven para identificar el tipo de partícula que es el llamado número barión y el número leptón. Es muy sencillo, miren. Si lo que estamos viendo es un leptón tal cual, ¿cuáles son los leptones? El electrón, la partícula tau, los neutrinos. Si lo que estoy viendo es un leptón, como si el leptón tiene un número leptón más 1. ¿Cuál es su número barión? Los bariones son los neutrones, los protones, los pesados, que no son leptones. Entonces, el número barión de un leptón es 0. ¿Por qué? Porque el leptón no es barión. Es para clasificarlo, los numeritos. Si es un leptón, su número leptón es más 1. Si es un antileptón, va a cambiar con el número leptón en el sentido de que el número, en lugar de más 1, va a ser menos 1, por ser anti. Por ejemplo, el positrón es una antipartícula, entonces debe ser menos 1 su número leptón. Si son bariones, tal cual, neutrón, protón, su número de barión es más 1. Pero si es un antibarión, va a ser menos 1. Por ejemplo, un antiprotón, su número bariónico es menos 1. Como no son leptones, 0 y 0. Entonces, las reacciones nucleares que veamos en los diagramas, hay que identificar las partículas involucradas para asignar qué número le corresponde, porque tienen que conservarse algunas cosas viendo una reacción. Este es otro identificador importante, los números bariónicos. Vean, si hablamos de quarks, está el U, el D, el S, el C, el B, el Tau, el T. La carga de cada uno de los quarks ya la vimos antes, más 2/3 el U, menos 1/3 el D, etc. Carga identificada, ese es el número cuántico, identificador de el tipo de quark que sea. Número barional, aquí cuidado. El barión, dijimos, son las partículas pesadas, como el neutrón y el protón. Los bariones tienen 3 quarks, los mesones tienen 2. Si es una partícula pesada, es un barión, por ejemplo un neutrón, entonces tiene 3 quarks. ¿Cuál es el número barión para una partícula de este tipo? Como tiene 3, y si es un barión, debería ser 1, pero en particular el puro quark, uno de los 3, se le asigna 1/3. Porque como tiene 3, la suma de 3 veces 1/3 es 1. Entonces el número de barión que se le asigna a un quark dentro de un barión es 1/3. El número de extrañeza, pues tienen que decírmelo cuando la partícula lo contiene. Es el contenido propio de los quarks que hay, es un quark especial. Aquí quiero mencionar solamente que, por ejemplo, el quark U, vamos, el único identificador correspondiente a la gamma es el propio
quark extraño. Los demás, como no son extraños, pues es 0, su número de extrañeza. En sí, el quark extraño sí tiene número de extrañeza porque es un quark extraño. Curiosamente, el número de extrañeza del quark extraño, que debe ser más 1, se le pone menos 1. ¿Por qué? Pues porque es extraño, yo creo. Y es una cosa que se le asignó así. Cuando tengamos una partícula que tiene un quark extraño, su número de extrañeza es menos 1. Y si fuera anti-extraño, sería más 1. Comprendo que esto está medio marciano, pero así es. Números leptónicos. Si hablamos de un leptón, que es el protón, el electrón, la carga es negativa. Su número leptónico es más 1. ¿Por qué? Porque es correcto, es un leptón electrónico. No es un muón y no es una partícula tau, entonces el número leptónico muónico es 0 y el tauónico es 0. ¿Por qué? Porque no es tauón, es un electrón. El neutrino electrónico no tiene carga, ¿sí? Está asociada con el electrón, entonces su número leptónico es más 1. Estos son 0 porque corresponderían al muón y al tauón, y aquí estamos hablando que corresponde al electrón. El muón, por naturaleza, es negativo, la carga es menos e. Estas cantidades son 0, ¿por qué? Porque habla del tauón y habla del electrón, pero es 1 el número leptónico de la partícula del muón, porque corresponde justamente con eso. Si aquí fuera un antimuón, aquí fuera más, aquí sería entonces menos. Si aquí es un positrón, antipartícula de leptón, aquí iría un menos. Así se cataloga. La partícula generada por la emisión del muón, como no tiene carga, es 0. ¿Sí? El número leptónico es 0, ¿por qué? Porque no es electrónico. Acá es 0 porque no es tauónico. Entonces el neutrino tiene número leptónico más 1, tratándose del leptón correspondiente a lo que lo generó, que es el muón. La partícula tau también es negativa. El número electrónico es 0, ¿por qué? Porque no es electrón, está acá arriba el electrón. El número leptónico de la partícula del muón muónico es 0 porque no es muón, más 1 correspondiente al número leptónico de la partícula tau, que sí corresponde con él. Si fuera un anti-tau, que sería menos 1. Y el neutrino tauónico, por naturaleza, no tiene carga. Estos números son 0, ¿por qué? Porque no corresponden al tauón. Este es 1 porque es justamente el número correspondiente como partícula generada a partir del tauón. Bien. Esto es muy importante. En una reacción de partículas elementales debe conservarse la energía, la carga. O sea, si tengo algo, flechita y otra cosa lo que ocurrió, la energía tiene que conservarse, la carga tiene que conservarse, el momento también, el spin y los números barión y leptón. Normalmente lo que nos pueden cuestionar en las preguntas de I de esto son la conservación de los números barión y leptón, la carga y posiblemente la energía. Miren, este es un ejemplo que viene justamente en Socos y aquí lo tomé y para variar tiene un error, aquí lo corregí. Tiene errores Socos, claro que sí. Miren, aquí arriba no veo aquí bien qué dice, pero es una reacción que involucra un protón. El protón, ya lo vimos antes, el protón genera el positrón, la desintegración beta. Entonces el protón se convierte en un neutrón, en un positrón, y aquí hay un neutrino. Este no es antineutrino, es un... Acá está abajo, no es un antineutrino. El antineutrino se produce con el electrón negativo. Entonces, número barión. ¿Por qué es 1? Porque el protón es un barión. Los bariones son los que tienen, los pesados, que tienen 3 quarks, son los bariones. Entonces sí está bien, el protón es un barión.
El neutrón también, porque protón y neutrón son bariones. El electrón, el positrón no es barión y el neutrino tampoco. Se conserva, 1 es igual a 1 y pasa, número barión. Número leptón. El protón no es leptón. Leptones son electrones y son partículas tau y los neutrinos. Entonces, este lado no tengo número leptónico, es 0. Neutrón también es 0. El positrón sí es un leptón, pero es antipartícula, entonces menos 1. El neutrino es partícula, entonces es más 1. Menos 1 más 1, 0. Se conserva el número leptón. El tercero habla de la carga. El protón tiene carga más E, ¿está bien? El neutrón tiene carga 0, el positrón tiene carga 1 y el neutrino no tiene carga, 1, 1. Como todo esto cumple, entonces quiere decir que la interacción que se muestra aquí arriba es posible, puede ocurrir. Si falla una de estas, ¿sabes qué? No se puede, porque viola un principio de conservación. La 2. Un neutrón es el inverso de este. El neutrón se descompone en un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Tiene que ver con la desintegración beta negativa. Número barión 1, el neutrón es un barión. Número barión 1 es un protón. 0 y 0, los números bariónicos del electrón y el neutrino, se cumplen. Número leptón. El neutrón no es leptón, el protón tampoco. Pero estos dos sí son. Entonces, el electrón tiene el número leptónico más 1, pero este es un antineutrino, entonces menos 1. Menos 1 más 1, 0, 0 igual a 0, se cumple. La carga, 0 del neutrón, 1 del protón, menos 1 del electrón y 0 del otro. Y si lo estamos, 0 igual a 0, otra vez cumplen los números cuánticos y la reacción es posible. Esta última es la interacción de un neutrón con un protón que genera un positrón y un antineutrino. Aquí está abajo. El neutrón tiene el número barión 1. El protón también es barión 1. Pero estos dos no son bariones, son leptones, 0 y 0. Y ya valió 1 más 1 es 2, 0 más 0 es 0. No cumple. Ya falla el número barión. ¿Qué pasa con el número leptón? Aunque ya con lo anterior ya se acabó. El leptón. El neutrón no es leptón, el protón tampoco, 0 y 0. El positrón es un leptón que es antipartícula, el menos 1. Y el neutrino es un antineutrino, el menos 1. Entonces 0 igual a menos 2, o no, falla. Entonces por ese detalle no se conserva y esta reacción es imposible. ¿Está bien? Yo sé que aquí se hace un clavado con estas propiedades. Dale. ¿Confundidos? Sí, ya sé. Esto sí es. Él decía que esta parte tiene que ver un poco con memorismo, pues sí, tener a la mano las propiedades. Por cierto, voy a subir también la guía, a ver, el formulario que ustedes van a tener a la mano el día del examen, ¿veis? Ustedes no, o sea, se lo voy a poner en Facebook para que lo impriman, para esto de cara cuando estemos viendo los exámenes de práctica. Pero es importante que lo conozcan. Ustedes no pueden llevarlo al examen, pero en el examen les van a dar el mismo documento en el momento que vayan a presentar. Es necesario que sepan antes qué es lo que va a aparecer ahí, para que sepamos cómo, a qué enfrentarnos, quiero decir. Por eso voy a subir, porque hoy mismo, el cuadernillo de datos que se llama, que tiene todas las constantes y todas las fórmulas que ustedes pueden recurrir para el examen de mayo. Bien. Ahora, quiero que revisemos algunos ejemplos. Son tomados de Socos. Déjenme ver aquí. Sí. Vamos a ver el problema 44.
44. Focos dice, usando las interacciones básicas W, las débil, que involucran, claro, bosones W y dos quarks o leptones, trace el diagrama de Feynman correspondiente a cada una de las siguientes reacciones. Son 4 ejemplos. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Diagrama de Feynman. Este es el problema 44. Vean una reacción. Este es un muón. No es antipartícula, es partícula, porque el muón es negativo. Flechita de interacción, un electrón, un antineutrino electrónico y un neutrino muónico. No me piden detalles de cómo puede ser o cómo puede haber ocurrido tal reacción. Está dada, a ver el diagrama de Feynman. Con la carga no me preocupo, porque esta carga es menos 6 y esta también, así que se cumple perfectamente. Pues mire. Profe, creo que no podemos ver el pizarrón. Está fallando la cámara. Ahí voy, permíteme. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, ya se ve. Gracias. Díganme, algo está pasando con la camarita esta. Entonces es un muón, que es partícula negativa, que se convierte en un electrón, un neutrino electrónico, antineutrino, y un neutrino muónico. Es una reacción que me la da. Me piden el diagrama de Feynman. En cuanto no tenga borrado la cámara, avísenme. El diagrama. Fíjense. Flechita, así, y este es el muón. Así. Ocurre la interacción con el W-. ¿Por qué W-? Porque finalmente la carga que pasa de este lado es una carga negativa, y eso lo logra el W-, el bosón W-. De aquí se genera el electrón, partícula. Se genera el antineutrino electrónico. Ojo con la flecha, la puse al revés porque es antipartícula. Ahora, esas dos se generan prácticamente de la aparición del electrón. O sea, al nacer el electrón, nace el antineutrino, es parte del paquete. Pero fuera de esto, aparte, con la misma interacción con el bosón W, aparece este neutrino muónico como parte de la misma reacción. Entonces aquí lo debo de poner con la interacción de la descomposición de esta partícula, el neutrino muónico. La forma correcta de dibujar. O sea, el W- genera el electrón y el antineutrino electrónico. Y de este proceso aparte se genera no lo puedo poner aquí arriba porque esta partícula, este neutrino, no es consecuencia ni de esto ni de esto. Viene desde el momento en que se descompone la partícula el muón. Y ese es el diagrama de Feynman. Recuerden que el tiempo transcurre en esta dirección. Esto se da. De todo esto, sé que es confuso, sé que es memorista. Espérense una preguntita de 25 que tiene que ver con esto. No son los profesores del BI malintencionados, normalmente son preguntas humanas y razonables, que revisan detalles básicos de física de partículas. En el B tenemos un electrón
que interactúa con un neutrino, antineutrino electrónico, que se descompone en un muón, que es negativo, más la partícula antimuónica. Ningún problema con la carga, es negativo y eso está bien. Entonces, el electrón interactúa con así, porque están interactuando. Este es antipartícula, al revés, la flecha. Este es el antineutrino electrónico, que es este, están interactuando. Aquí ocurre la interfase W-, que es la que genera el cambio. ¿Y aquí se descompone? En el muón. Profe, habías dicho que en realidad no importa, o sea, de que las flechas, ¿no? O sea, por ejemplo, el antineutrino electrónico lo puede haber puesto hacia arriba y no hace diferencia. ¿O no? No, es que no es hacia arriba, no es hacia arriba, hacia abajo, es izquierda y derecha. El tiempo transcurre para allá. Entonces, si es partícula, la punta de la flecha va a la derecha, inclinada si tú quieres, para la derecha. Si es antipartícula, va a la izquierda, como está acá. Es importante que vaya en esta dirección por ser antipartícula. De otra forma la pondría así. Este otro es un antineutrino que se genera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ir de esta forma. Pero es anti, lo pongo así. Es el diagrama. Es cosa de sentarse a verlo con detalle. Dibújese en su libreta, piénselo, hasta que se convenza que es así. Profe, yo tengo una duda. Está el electrón y luego está la antipartícula de un... Sí, el antineutrino electrónico. Recuerda que cuando se produce el electrón, en la interacción beta, siempre aparece el antineutrino. Va junto. Aquí están interactuando. Entonces la flecha está correcta. ¿De Está este? ahí. Ajá. ¿Y por qué es antineutrino? Anti. Si es antipartícula, va a la izquierda. Si es partícula, va a la izquierda. Ah, ok, ya. Gracias. El C. Ion positivo. Se descompone en muón positivo más el neutrino muónico. Aquí, cuidado, porque no es una partícula, este es un mesón. ¿Sí? Tiene dos componentes. La partícula pion se compone de un up y un anti-down. Son dos. Entonces, el up, anti-down, bueno, están interactuando. Lo pongo así, como es anti, va para acá. Esa es la partícula anti-down. Ocurre la interacción con el bosón W-, que se genera un muón positivo, cuidado, porque el muón correcto, el legal es negativo. Entonces el muón positivo es antipartícula y va así, la flecha al revés. Pero este otro sí es una partícula, entonces va en esta dirección. Ese fue el inciso C. El D involucra una partícula K, el kaón. Mira, que es negativo por naturaleza, ya está dado. Esa partícula, el kaón, está formado por dos quarks, que es la partícula extraña y un antiguo. Esta información se las van a dar. La composición de los quarks, de las partículas más complicadas. Entonces, esto
se descompone en un muón negativo, información que me da, más una antineutrino muónico. Entonces, partícula extraña, S, interactúa con un quark up, que es antiquark, porque es antipartícula. Con la interacción del bosón W- se genera el muón antimuón. No es antimuón, este es W-. La fichita va aquí en arriba. Este sí es anti. Este va así, de partícula. Y la antipartícula, el antineutrino muón. Dibújelo bien, analícenlo, consúltelo con la almohada, practíquenlo con que más confianza le tenga. Esto hay que acostumbrarse un poco a la nomenclatura. Pienso todavía el día de mañana ver más ejemplos, porque entiendo que esto es medio revoltoso, es natural. Y mañana la clase la dedicaré a ver otros ejemplos de SOHOS que tienen que ver con las interpretaciones de los diagramas de Feynman. Mañana va a haber clase de 2 horas en la tarde, nivel superior. Hay que movernos con eso. Tenemos el tiempo encima. Y podemos apagarle aquí para seguir el día de mañana.